Bueno, buenos días. Mucho gusto. Es un placer para mí poder compartir en esta mañana en español. Hace ya mucho tiempo que no lo hacía, así que es una bendición. A veces digo, estoy perdiendo el español y todavía no sé hablar inglés, entonces estoy en problemas, ¿cierto? Que creo que yo soy el único que tiene esos problemas, pero bien. Bueno, buenos días nuevamente. Como el pastor David decía, sirvo como secretario general del Congreso Mundial Menonita. En español viene a ser el equivalente del director general del Congreso Mundial Menonita, y es una bendición poder estar con ustedes en esta mañana y compartir sobre la Escritura hoy. Bueno, tiempos de pandemia, tiempos de guerra y de violencia en Ucrania. Tiempos, está bien, gracias. Tiempos de nacionalismo, tiempos de inigualdad, o creo que en español se dice inequidad. Gracias, muy amable. Muy bien, gracias. Tiempos de inequidad, pandemia, violencia en Ucrania, inequidad, nacionalismo. Líderes políticos que se aprovechan del resentimiento por esa inequidad y entonces promueven sus propias campañas de extrema derecha y nacionalismo. ¿Estoy hablando de algo nuevo? No, pero de hecho no estoy hablando de esta época. Estoy hablando de algo que estaba pasando hace casi 100 años. Hace casi 100 años eran tiempos de pandemia, de violencia en Ucrania, de líderes políticos que se aprovechaban de la pobreza de la gente y del resentimiento de la gente para promover sus campañas políticas. ¿Dónde estaba sucediendo eso? Eso estaba pasando en Europa alrededor del año 1925, y si podemos ir a las diapositivas o a la presentación del PowerPoint, creo que vamos a ver una foto ahí de esa época. I think it's coming. Let's should we? Okay, there you are. Perfect. Gracias. En medio de esa época, de ese contexto, la gente se preguntaba, ¿dónde podemos encontrar esperanza? En Europa no era fácil para una persona miembro de la iglesia menonita de Holanda hablar con alguien de la iglesia menonita de Alemania, porque en Alemania estaba esta idea de que nosotros somos la mejor raza, la raza que va a gobernar el mundo. No era fácil hablar con un menonita de Francia, porque además tenía diferentes idiomas y diferentes culturas. Y entonces la pregunta nuevamente era, ¿dónde encontramos fortaleza, apoyo, esperanza? Había violencia en Ucrania. Las iglesias estaban siendo perseguidas en Ucrania. ¿Qué podemos hacer al respecto? Fue en ese momento que líderes de iglesias, varias iglesias menonitas en Europa, decidieron reunirse a pesar de las diferencias. Ser uno a pesar de las diferencias de culturas, idiomas, países de origen, clases sociales, géneros. Ser uno, porque ellos creían que eso es lo que ayuda a traer esperanza. Cuando somos un pueblo, una nueva humanidad, en donde la identidad no se basa en el idioma, el color de la piel, la cultura, el país de origen, sino que la identidad se basa en Cristo, entonces es posible traer esperanza. Y quiero compartir un poco de eso hoy con ustedes, porque esa idea continúa hasta hoy. Lo que ustedes ven en la pantalla es una imagen de la última Asamblea Mundial del Congreso Mundial Menonita.
Si ustedes comparan las dos imágenes, van a ver varias diferencias. ¿Qué diferencias ven entre esta imagen y la anterior? ¿Qué dirían? Hay más gente en la última asamblea. Sí, aquí hay más o menos 8.500 personas que participaron en la asamblea en Pensilvania en 2015. En la primera asamblea en 1925 eran más o menos 130. Otras diferencias entre las dos imágenes. Ajá, sí, aquí hay más gente joven en esta asamblea. En la anterior asamblea la mayoría eran personas de edad, era gente mayor, así es. ¿Alguna otra diferencia? La mayoría eran personas blancas porque eran europeos. Solo había una persona de Estados Unidos. La mayoría son europeos. En esta última asamblea, la mayoría son personas de color. Porque hoy día en el mundo, la mayoría de miembros de iglesias anabautistas menonitas somos personas de color. La mitad de la membresía total de la iglesia anabautista menonita en el mundo está en África. Un poco más de la mitad, de hecho. Y luego el siguiente continente con más menonitas en el mundo es Asia. Y después hablamos de Estados Unidos, Canadá, después Latinoamérica, después Europa. Así que muchas cosas han cambiado entre la primera asamblea y esta última, que es la número 16. Hemos hecho 16 asambleas en el Congreso Mundial Menonita. Muchas cosas han cambiado, pero muchas no, porque hoy en día también hablamos de pandemia, guerra en Ucrania, violencia, persecución, nacionalismo, líderes políticos que se aprovechan del resentimiento y el dolor, del sufrimiento de tanta gente y utilizan eso para promover sus campañas políticas. Muchas cosas no han cambiado. ¿Dónde encontrar esperanza? Estaba leyendo un artículo en New York Times donde dice el autor del artículo que hace como 30 años había esperanza en la idea de que todo el mundo querría ser como Europa y Norteamérica. Y por lo tanto, todas estas sociedades alrededor del mundo, se pensaba hace 30 años, van a llegar a parecerse a las sociedades occidentales. Y todos vamos a vivir en una aldea global. Y se hablaba de la aldea global. Pero dice este autor en New York Times, esto lo publicaron hace como 2 semanas, que ese sueño se terminó. Hoy en día no existe eso llamado aldea global. Hoy en día existe divergencias, fragmentación, una guerra de culturas, es lo que dice este autor. Porque es falso que todo el mundo quiere parecerse a las sociedades occidentales. Eso no es así. La realidad es que hay grietas alrededor del mundo. Y hablando de grietas, hace también unas como 3 semanas, cuando yo vivo actualmente en Canadá, cuando la nieve ya comenzó a disiparse un poco en Canadá, después les contaré mis experiencias porque hace poco me trasladé a Canadá y como colombiano yo nunca había paliado nieve, ahora estoy paliando nieve. Bueno, cuando ya la nieve desapareció me di cuenta que donde vivimos, en el garaje, hay una grieta grande, por todo el muro es una grieta grande. Entonces, pues bueno, llamé a alguien que conoce de eso y le dije, ¿qué hacemos con esto? ¿Es peligroso? Cuando hay grietas, una cosa fundamental es mirar los fundamentos de la casa. Porque usted puede colocar cemento y tapar la grieta, pero si usted no revisa los fundamentos, esa grieta va a volver a aparecer. Entonces esta persona me dijo, no César, hay que llamar a un ingeniero estructural para que revise los fundamentos porque aquí hay un problema serio. Es una grieta en donde si mira se puede ver el otro lado. Hay luz que pasa por la grieta. Entonces es mejor mirar los fundamentos y tenemos que llamar a alguien que sepa.
Si hay grietas en tu vida, problemas que amenazan con destruir tu vida o tu casa, hay que mirar el fundamento. Y de eso habla precisamente el libro de Efesios, de el fundamento. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque nuestra sociedad está viviendo grietas, divisiones, fragmentación. ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos encontrar esperanza? Yo quisiera decir que las grietas solamente se ven en la sociedad secular, pero la verdad es que hay muchas grietas en la iglesia también, en nuestras iglesias anabautistas menonitas. Hace algunos años, en mi congregación en Colombia, un miembro de la iglesia vino y me dijo: César, yo te envidio. Y le pregunté: ¿pero por qué me envidias? Entonces me dijo: porque yo trabajo en una multinacional con mucho estrés, muchos problemas con mis jefes, problemas entre nosotros los compañeros de trabajo. Pero tú, César, tú trabajas con pastores y líderes de iglesias. ¿Qué problemas vas a tener tú? Algunos de ustedes se ríen porque saben de los problemas que hay muchas veces entre pastores y líderes. Yo quisiera decir que guerras y fragmentación solo se ven en la sociedad en general, pero la verdad es que en nuestras iglesias hay grietas también. Por ejemplo, en este libro que tengo aquí, es un libro publicado por dos profesores de una universidad aquí en Estados Unidos, Biola. Estos dos teólogos, que no son menonitas o anabautistas, escribieron un libro sobre la unidad en la iglesia. Ausencia de grietas, unidad en la iglesia. Y en las primeras páginas comienzan a hablar de ejemplos de divisiones en la iglesia. Ya que no adivinan qué ejemplos usan estos dos autores. Pues usan ejemplos de las iglesias menonitas y anabautistas para mostrar lo que no se debe hacer: dividirse, fragmentarse, crear grietas que separan a las iglesias. La verdad es que sí, en la historia menonita anabautista tenemos muchas grietas. Han habido divisiones a lo largo de la historia, hay conflictos entre iglesias y entonces las iglesias se separan. Y la pregunta de dónde encontrar esperanza, pues no es fácil de responder cuando hay tantas divisiones en las iglesias, porque uno no esperaría ver eso. Si hay grietas, entonces tenemos que preguntarnos dónde está el problema. Y un buen ingeniero estructural diría: el problema está en las bases, los fundamentos. Vamos a revisar entonces en la Biblia de qué estamos hablando cuando hablamos de las bases y los fundamentos. Y vamos a empezar con un pasaje que está en el libro de Efesios. Es Efesios capítulo 2, versículo 19 al 21. Dice: así pues, ya no son extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. Bueno, como menonitas conocemos muy bien la frase lema de Menos Simons, hace 500 años. Es un versículo del apóstol Pablo, donde el apóstol Pablo dice: nadie puede poner otro fundamento, que es ¿cuál? Cristo Jesús. En este pasaje dice: la piedra angular, la piedra principal, el fundamento sobre el cual todo lo demás se construye. Claro, sabemos bien por experiencia que si en mi familia, en mi trabajo, en mi vida personal comienzan a haber grietas, probablemente mi fundamento no es tan sólido, probablemente mi fundamento no es Jesús. Necesito fundamentar mi vida en Jesús. Eso es el ABC
de la vida cristiana. Y todas las iglesias en general dirían, por supuesto, nuestra base es Cristo. No es que nosotros, anabautistas menonitas, seamos los únicos que dicen eso. Pues el apóstol Pablo lo decía. Ser cristiano es pensar así. Es decir, que la forma en que yo vivo en mi familia, en el trabajo, con mis compañeros de estudio, en mi relación de pareja, en la educación de los hijos, en los conflictos que tengo con mis hijos, la forma de enfrentar todo eso es basados en Jesús. Y cuando se nos olvida ese importantísimo detalle, entonces aparecen grietas. Sin embargo, aunque eso es así, es una realidad, como anabautistas menonitas olvidamos qué es lo que sigue después. ¿Por qué digo eso? Porque no recordamos que estamos edificando en Cristo y edificando sobre lo que los apóstoles han enseñado, con base en unos planos que están allí presentes. Y esos planos tienen que ver con la iglesia. ¿Qué es lo que estamos edificando? No solamente mi vida personal, no solamente mi familia, no solamente mi trabajo y la educación de mis hijos y mi futuro. Estamos también edificando una iglesia. Si ustedes miran este pasaje, dice acá que ya no somos ni extraños ni forasteros. Pero noten por un momento que está en plural. Está hablando de una comunidad. Todos nosotros ya no somos ni extraños ni forasteros. Estamos edificando sobre los apóstoles y profetas, pero somos conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Somos una inmensa edificación. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí? Para entender eso necesitamos mirar otro pasaje del mismo libro de Efesios. Este es Efesios 2, 14 al 16. Porque Él es nuestra paz. Está hablando de ese fundamento que es Cristo. Cristo es nuestra paz. El que de los dos pueblos hizo uno. ¿De qué pueblos está hablando? Está hablando en el libro de Efesios de los gentiles y los judíos. Dos culturas diferentes que se odiaban mutuamente, que no podían estar juntos, trabajar juntos, vivir juntos, mucho menos amarse el uno al otro. Dos culturas antagonistas. Sin embargo, en Jesús son uno, porque Jesús ha derribado el muro divisorio, la enemistad, anulando en su carne la ley con sus mandamientos y sus decretos, para crear en sí mismo de esas dos culturas un solo hombre nuevo o nueva humanidad, haciendo las paces y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. ¿Qué es lo que estamos construyendo encima de ese cimiento? Una nueva humanidad. ¿Tiene que ver con tu vida personal? Sí, claro que sí. ¿Y con tu familia? Sí, claro que sí. Pero no para ahí. Se trata de una nueva humanidad que está hecha por diferentes culturas, diferentes pueblos, en donde mi identidad ya no está basada en ser colombiano, aunque yo amo mi tierra colombiana, extraño el ajiaco, la changua, la bandeja paisa, toda la comida colombiana, pero mi identidad ya no está ahí simplemente, mi identidad está en Cristo. Y por eso yo puedo amar a otro ciudadano del reino de Dios, cuya identidad también es Cristo, aunque hable otro idioma y tenga otro color y huela diferente y se vista diferente y tenga otras costumbres. Ahora somos una nueva creación, una nueva humanidad. Yo quiero invitarles a que sigan leyendo el libro de Efesios. Nos vamos a entrar en detalles en otros pasajes, pero todo el libro de Efesios es acerca de esa iglesia.
que no termina en la congregación local. Como anabautistas menonitas a veces pensamos que la iglesia es esto y termina aquí en la puerta. Pero de acuerdo al libro de Efesios, es una comunidad que está hecha por muchas lenguas, clases sociales y culturas diferentes. Para yo poder construir en Cristo, necesito relacionarme con personas de otras culturas que también siguen a Jesús. ¿No se ha puesto a preguntar alguna vez por qué Dios no nos lleva inmediatamente nos convertimos? Sería como buena idea, ¿no? ¿No se imagina? Pues yo acabo de decir, Señor, me arrepiento de mis pecados, te acepto como Señor y Salvador y ya estoy listo. Me muero acá, me fui y feliz. ¿Para qué nos quedamos acá? Sufriendo, luchando toda la vida. ¿Para qué? Bueno, hay una razón por la cual Dios no nos lleva inmediatamente, decidimos seguirle. Y esa razón tiene que ver con que Dios quiere mostrar al mundo que es posible vivir en una nueva humanidad donde a pesar de las diferencias que tenemos entre todos, podemos ser uno en Cristo. Como dije, no vamos a mirar todos los pasajes del libro de Efesios, pero hay algunas cosas que quiero mencionar que son importantes en el libro de Efesios respecto a esta comunidad. Esta nueva humanidad no es algo que usted y yo podemos fabricar. A veces pensamos que para tener unidad necesitamos creer lo mismo, actuar de la misma manera y tener uniformidad en cuanto a todo lo que creemos y pensamos. Pero el libro de Efesios nos dice que la comunión o unidad en el cuerpo de Cristo es un regalo, es un don. No lo podemos crear, no lo podemos fabricar porque es una invitación. Dios nos invita a ser parte de este nuevo pueblo. No tienes que odiar a otras personas de otras razas. No tienes que vivir la fe separados de otros. Si hay conflictos en la iglesia, no tienes que separarte y abrir otra iglesia o ir a buscar otro lugar porque no te gustó el pastor, porque no te gustaron las enseñanzas, porque no tenían la música que te gusta, porque etcétera, etcétera, etcétera. No, esa forma de pensar implica que hay grietas y que el fundamento no es Cristo. Cuando el fundamento es Cristo, no hay divisiones. Recibimos el regalo de la unión, de la unidad que Dios nos da y lo vivimos en comunidad, siendo una invitación de Dios. Eso es lo que es el Congreso Mundial Menonita. Es una familia mundial donde podemos ser uno en Cristo. Pero yo no estoy hablando de algo teórico aquí, estoy hablando de algo práctico. Ustedes ven aquí una de nuestras iglesias en Nepal. En Nepal existe la iglesia de los hermanos en Cristo. Es una iglesia que hace parte del Congreso Mundial Menonita. Hace algunos meses hubo una gran inundación allí y todas las iglesias, familias de la cultura de Nepal, perdieron sus casas, perdieron sus edificios de iglesias, perdieron las oficinas, todo lo que tenían. Fue entonces cuando iglesias menonitas y anabautistas de todo el mundo, de Latinoamérica, de África, de Asia, de Norteamérica, de Europa, comenzaron a ofrendar para ayudar a estas iglesias en Nepal a reconstruir todo lo que habían perdido. Y estoy hablando acá de familias con niños, con hijos universitarios, gente como nosotros. El ver a toda una comunidad mundial que apoya en medio de la situación tan difícil que estaban viviendo, eso les dio esperanza. Porque son cosas concretas. Porque a pesar de las diferencias de cultura y de idiomas y costumbres y vestidos, podemos ser uno en Cristo. Porque nuestra identidad no se basa en de dónde somos o cuál es nuestro partido político. Nuestra identidad se basa en Jesús, el fundamento de nuestra fe. Este es solo un ejemplo, pero hay muchos alrededor del mundo. Este es otro ejemplo. Sang-min Lee. Sang-min Lee es un muchacho en el sur de Corea.
Él es un menonita en el sur de Corea. Y por sus convicciones de paz, cuando llegó el momento de prestar servicio militar, que es obligatorio en Corea del Sur, él dijo, no, mi fundamento es Cristo, y Cristo me invita a amar a los enemigos. Por lo tanto, yo no puedo prestar servicio militar. Bueno, como es ilegal tener esa posición en Corea del Sur, él fue a la cárcel. Por 1 año y medio estuvo en la cárcel. Él dice que lo que lo sostuvo allá en la cárcel fue recibir mensajes, emails, Facebook, Twitter, de muchos menonitas y anabautistas alrededor del mundo que escribían en diferentes idiomas diciéndole a él, estamos orando por ti, no estás solo, estamos contigo. Y eso fue lo que le dio esperanza para vencer. Yo puedo seguir hablando de muchos ejemplos hoy en día de nuestras iglesias en Ucrania, pero también de las iglesias en Myanmar, también de las iglesias que sufren por desastres naturales en Etiopía, violencia en Etiopía, en Colombia, en el Congo, etcétera, etcétera. Necesitamos a una comunidad mundial. Yo quiero invitarles a que no limitemos la iglesia a nuestra congregación local. Hay cosas concretas que ustedes pueden hacer. Recibir la información que el Congreso Mundial publica en español, y en inglés, y en francés, y en alemán, etcétera. Recibir la información que publicamos para orar los unos por los otros. Ese es un primer paso. Qué bueno saber qué está pasando en otras iglesias en el mundo. Oremos por ellas. Y si hay peticiones aquí en esta congregación, compartámoslas con las otras iglesias a nivel mundial. También hay la opción de participar en reuniones en línea. Ahora por la tecnología que hay, por Zoom, por ejemplo, es posible participar en las reuniones de oración que hacemos cada 2 meses para orar unos por otros. Con traducción simultánea, alrededor de 200 personas de todo el mundo se reúnen 1 hora para orar unos por otros. Ese es apenas el inicio. Hay muchas cosas más que hacemos en el Congreso Mundial, de las cuales no hay tiempo para compartir ahora. Pero si ustedes empiezan por ahí, esa es una forma de fortalecer esta edificación que estamos construyendo, cuya base es Jesús. Oremos. Les invito a cerrar sus ojos y a orar conmigo. Señor, te damos gracias por ese fundamento que tú eres. Gracias porque cuando edificamos nuestra vida en ti, tenemos una base firme. Nuestras familias, nuestros trabajos, nuestro estudio, la educación de nuestros hijos, nuestros proyectos, encuentran una base estable para poder seguir adelante. Gracias porque tú nos ofreces de esa forma esperanza. Pero gracias también porque no estamos solos en ese proyecto, porque no es solamente mi congregación local. Gracias porque nos invitas a participar de esta familia mundial en la que podemos ser uno y apoyarnos mutuamente. Señor, reconocemos que en nuestra historia hay divisiones, fragmentación, grietas como iglesia. Perdónanos por eso y ayúdanos a ser una nueva humanidad, una familia global, donde los pueblos y las naciones de la tierra puedan ver que es posible vencer las diferencias, sobreponerse a diferentes formas de pensar, a diferentes formas de actuar, y de esa manera mostrar al mundo que es posible ser uno cuando estamos cimentados en ti. Ayúdanos a ser parte de la respuesta a la necesidad de otras iglesias alrededor del mundo, y ayúdanos a compartir nuestras propias necesidades para encontrar esperanza en otras comunidades que también te siguen a ti como fundamento. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Y bueno, termino este tiempo invitándoles a participar de la Asamblea Mundial
que el Congreso Mundial Menonita está organizando en Indonesia. Este mes de julio, este año, será la próxima asamblea, así como estábamos viendo en las fotos. La asamblea número 17 será en Indonesia. Es el país que tiene la población de musulmanes más grande de todo el mundo. Y allí existe la iglesia menonita no occidental más antigua de todo el mundo. En medio de ese contexto musulmán, es muy, muy especial poder aprender de ellos cómo seguir a Jesús en un contexto tan diferente. Usted puede ir, si quiere registrarse, e ir a Indonesia. ¿Cómo decir eso en español? Se está olvidando el español y no ha aprendido inglés. Ustedes pueden registrarse para asistir en línea, por internet, y de esa forma conocer la iglesia en Indonesia y participar en todas las actividades. Pero también puede viajar y estar allá en persona. Así que cualquiera de las dos opciones, ustedes son más que bienvenidos. Es una oportunidad muy especial de conocer a nuestra familia mundial de fe. Que Dios les bendiga. Gracias.